Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Continuamos nuestra lectura de Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en el cual Jesús ha venido tocando diferentes temas importantes. Ya habíamos leído sobre Jesús y el adulterio, cómo Jesús nos indica cómo es el adulterio para Él, en su divinidad, en su gracia, no haciendo solamente referencia al acto mismo, sino al deseo en el corazón. Ya en el versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Jesús nuevamente vuelve a la ley y expresa que en la ley mosaica, si alguno encontraba algo, no especifica qué en la ley mosaica, que le diera carta de divorcio. Según algunos, los judíos tendían a entregar cartas de divorcios sin ninguna razón. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber en ella alguna cosa indecente, no especifica qué, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Jesús está haciendo referencia a lo que escucharon los judíos, que se le diera carta de divorcio al encontrar algo no agradable, según para un judío, de su mujer, de su esposa. Pero luego él dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús está diciendo lo mismo que el Padre. Si usted va conmigo a Jeremías, capítulo 3, versículo 8, dice el texto, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Quedo hasta ahí, me interesa hasta ese punto. En el texto de Jeremías, Dios se está poniendo como el esposo del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Y dice que el pueblo de Israel fornicó. Hace referencia en ese momento literalmente a la práctica de idolatría. A esa práctica, al dejar a Dios e irse por los ídolos, ellas, voy a decir así, utilizando el término del Señor, con Israel y Judá, o en este caso Israel, ella fornicó, y por su fornicación, Dios dice que le extendió carta de divorcio. Jesús está diciendo lo mismo. Está diciendo que la enseñanza correcta es que el que repudia a su mujer debe ser por fornicación, por infidelidad sexual, porneia, dice este texto. Porneia. La porneia implica muchas prácticas. Si ustedes vieron anteriormente, Jesús habla de un adulterio visual en el corazón. En este texto, la fornicación
abarca una amplia gama de prácticas sexuales en el cual muestran claramente que el hombre o la mujer, si fueren infieles de esta manera, se le puede extender una carta de divorcio. Más adelante, este texto se volverá a mostrar, o esta conversación, esta enseñanza, Jesús la dará con mayor detalle. Quiero aclarar algunos puntos importantes. En la cultura judía era normal que quien extendiera la carta era el varón, no las mujeres. Por eso utiliza Jesús esta misma práctica. Pero volviendo al texto, dice el texto en el versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer y aclara, a no ser por causa de fornicación, si no es por esta causa, por una infidelidad conyugal, dice el texto, hace que ella adultere. Inmediatamente pone a su esposa, esta persona, en un peligro de adulterio. La hace, la empuja a ese espacio. ¿Por qué? Porque la está divorciando de manera inclusive legal, sin que tenga la causal, sin que tenga la razón, sin que tenga las pruebas de que le haya sido infiel. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. ¿Qué significa esto? Si alguno quiere casarse con una mujer que se divorció sin haber tenido la causal, comete adulterio. Sencillo. El texto, este texto y otros, muchas veces trata de, algunos dicen, desviarlo. Es por ello que siempre se ha dado la instrucción que cuando uno va a casarse, debe entender que el casamiento es uno, es una responsabilidad, es por amor, es porque desea hacer una familia y es una decisión única. Y por eso Dios en todo momento está especificando desde el inicio de este texto cómo alejarse de tentación, cómo evitar estos divorcios, estas situaciones. El varón y la mujer deben de guardarse para con su pareja. Y Jesús está aclarando esto para que los hombres que están presentes, los de Decápolis, los judíos, los paganos, los gentiles, todos entiendan que este mandamiento es para todos. El versículo 33 luego dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no harás un doble juramento, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Dice Jesús. Levíticos, capítulo 19, versículo 2, es el texto que está utilizando el Señor. Levíticos, capítulo 19, versículo 12. Dice la Escritura así. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Luego dice,
Números 32. Sigamos leyendo los textos. Números 32. 30, versículo 2, ¿verdad? 30, versículo 2. Dice el texto. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero luego Jesús dice, pero yo os digo, al contrario, Jesús dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. No lo haga. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jesús está utilizando Isaías capítulo 66:1, donde dice que la tierra es el estrado de los pies del Señor. También en el mismo versículo habla que es la ciudad del gran rey, hace referencia al Señor. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús no quiere que nosotros, los seguidores de Él, sus discípulos, hablemos de otra manera que la que Él ha estipulado. Él no quiere que hagamos juramentos, sino que Él quiere que tengamos un solo carácter. Sí, sí. No, no. Y para ser sinceros, qué difícil es esto. Qué difícil es que el hombre tenga una respuesta clara y sencilla. La mayoría de las personas, si les preguntamos algo, te contesta, bueno, tal vez, eh, alguna expresión. Uno le hace una pregunta y muy raramente uno puede contestar con esa claridad. Dios quiere que nosotros seamos verticales, que contestemos a una sola voz, una sola expresión, que tengamos una respuesta. ¿Me puedes prestar algo? Sí o no. Muchas veces la que nos cuesta más es decir no. No queremos hacerlo, no nos parece o no lo miramos conveniente y muchas veces no logramos contestar, decir no. Hemos de aprender que Dios es un Dios de sí y es un Dios de no. Cuando Dios estaba con David y David le pidió por la vida de su hijo, Dios le dijo no. Una sola respuesta. Cuando Jesús mismo estaba sufriendo en el Getsemaní y pidió por la copa que iba a beber, su sufrimiento, que si podía pasar de esa copa, pero que fuera la voluntad de Dios, Jesús le dijo su voluntad. Dios le dijo a Jesús su voluntad, le dijo, no, va a ir a la cruz. Así nosotros debemos de aprender a decir sí o decir no. No digamos tal vez, no digamos más o menos, sino sí, no. Si todavía no ha tomado una decisión en alguna situación, guarde silencio o guardemos silencio y, como les digo, luego de una respuesta, sí o no. Porque si usted no da una respuesta vertical, dice el Señor, eso viene del mal. Lo que no viene de decir sí o no, viene de una mentira, una falsedad. Aclaro, estamos hablando de respuestas que contienen este contenido, sí o no. ¿Vas a limpiar la casa?
Sí, y lo hacemos. O no, y no lo hacemos. ¿Vas a ir al mercado? Sí, no. ¿Vas a estar en la iglesia? Sí. ¿Vas a ser fiel hasta la muerte? Sí. ¿Te quieres bautizar? Sí o no. Una sola respuesta. Sin dudas, sin dualidad. Santiago capítulo 5, versículo 12, nos muestra que sus discípulos, en este caso Santiago, entendió esta instrucción claramente del Señor Jesús. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Jesús no quiere que el hombre jure, sino que sea de un solo carácter, que diga sí o que diga no, pero que no jure, que no comprometa su boca a decir algo que es mentira. Dios quiere que el hombre se mantenga intacto, purificado. Así que, estimado hermano, muchas veces en nuestro corazón, cuando nos hacen una pregunta, nuestro corazón se mueve y queremos nosotros eh, ser amables con todos, quedar bien con todos. Y no es posible. No es posible. Y sobre todo debe usted y yo quedar bien con Dios. Tenemos que ser sinceros y hablar claramente de lo que hay en nuestro corazón y decirlo. Porque si nosotros no lo hacemos de esta manera, después nuestro corazón se arrepiente y ahí viene el pecado después. No queríamos hacer algo y porque nos forzaron, nos dijeron, al final dijimos, sí, pues ¿y ahí qué vamos a hacer? No, no es correcto. O sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y Dios quiere que tengamos esta misma manera de ser todos. Tenemos unos pocos minutos y creo que podemos avanzar unos cuantos versículos más. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Muy conocido este texto. Usted puede verificarlo en Éxodo 21:24, Levíticos 24:20 y Deuteronomio 19:21. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. El término que está diciendo Jesús, quiero aclararlo. No está diciendo Jesús que usted se deje hacer daño, no. Está diciendo que no intente tratar de hacer un daño por un daño. Eso está diciendo. No está diciendo que aquí estoy, golpéenme, háganme. No, no se refiere a eso. Se refiere que no busquemos la venganza. Pero yo digo, no resistáis a que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera, oiga, no está hablando de un golpe, está hablando de una herida en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús está diciendo a aquellos que te han lastimado, lógicamente han venido a ti de manera sorpresiva o se han aprovechado de tu buena obra, tu bien ser. No está diciendo véngate, no dice ese el Señor. Al expresar vuélvele también la otra, hace referencia al que el Señor va a hacer su juicio. Si tuviste la osadía de lastimarme por mi lado fuerte, que probablemente usted sea derecho, entonces Dios dice, permite, o sea, no haya un ataque, sino muestra también que tu otro lado, aquí estoy.
no estoy buscando un pleito, no estoy buscando un daño. El voltear la mejilla hacía referencia cuando uno no buscaba violencia ni venganza. Jesús está expresando con este texto que no busquemos venganza. Dice el versículo 40, y a cualquiera que quiera ponerte a pleito, te está empujando, que está buscando como hacerte pelear y quitarte la túnica, déjale también la capa. Libérate. Libérate de aquello que quiere hacerte daño. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Séle grato a aquel que te quiere hacer daño. Jesús está hablando de ser gratos con aquellos que te quieren hacer un mal. Ahora mira este contexto en el versículo 42. Al que te pida, está hablando del mismo contexto, de la gente que te ha hecho un daño. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, de aquellos que te han hecho daño, no se lo rehuses. Jesús está diciendo que en vez de pagar venganza por venganza, mal por mal, está diciendo no participes del mal. No des mal a aquellos que te han hecho mal. Si quieren hacer algo, motivarte para que hagas el mal, suelta aquello que nos lleve al mal. Y aquellos que quieran inclusive aprovecharte de ti, sé tú más buenos que ellos, aquellos que quieren utilizarlo como un medio para aprovecharse de ti, utilízalo para tú aprovecharte en hacer un bien. Y si inclusive quieren, dice, tomar de tu dinero, sabiendo el mal que te han hecho, quieren prestarte, pues, préstaselo, no se lo rehuses. Y si que te están pidiendo, dale. Siendo sinceros, estas palabras de Jesús son muy difíciles. Son muy difíciles que en nuestro corazón no haya enojo, ira. Pero Jesús está diciendo exactamente esto de nuestro corazón. Si usted nota, Jesús está hablando al corazón del hombre. Cuando habló del adulterio, habló del corazón. Cuando habló del divorcio, habló de la actitud en el corazón. Cuando habló de los juramentos, habló del corazón, de sí, sí, no, no. Y ahora, cuando mira de alguna situación difícil, y estoy seguro que usted y yo hemos tenido situaciones difíciles con las personas, Jesús está tratando de enseñarnos que en nuestro corazón no haya odio, ira, contienda, enojo, rencilla, que no haya nada en nuestro corazón. Aún por aquellos que nos han hecho un mal, que quisiéramos nosotros pagarles con la misma moneda, Jesús está diciendo que no lo hagamos, que más bien dejemos ese, ese pago a Dios. Más adelante lo veremos cuando Jesús lo dice literalmente. Porque este tema no se queda aquí, sino que lo veremos más adelante. Déjeme decirle que el judío era muy vengativo, muy vengativo. Y Jesús está pidiendo y está mandando y está enseñando que nosotros ahora, sus discípulos, no lo seamos, que nos alejemos de venganza, que nos alejemos de maldad, que nos alejemos de pecado. Analice estos textos y medite, ¿qué hay de nosotros?
Cuando nos hace un mal una empresa laboral, que le hemos trabajado por años y después de repente nos despide, hay en nosotros odio y comenzamos a vociferar y a decir tantas cosas. Cuando ayudamos a una persona y después ésta se aprovecha de nosotros y nos hace un mal, ¿hacemos nosotros lo mismo? Cuando algún vecino o vecina ha hablado mal de nosotros y luego viene pidiéndonos alimento, ¿se lo negamos? Nosotros debemos de tener el cuidado que dice el Señor, el consejo de siempre. Uno mira el mal y se aparta. Mira entre las personas que nos rodean, quienes nos contaminan y debemos de hacer distancia con esas personas que quieren destruirnos. Pero cuando ya han hecho algo a nosotros, un daño, dice el Señor que no paguemos igual, que no paguemos ojo por ojo y diente por diente, sino que paguemos conforme a su misericordia, a como Él lo haría. Eso está diciendo. Claro está que no significa que usted se va a portar vulnerable ante esas personas. O sea, aquí estoy, destrúyame cuantas veces quieran. No. Jesús está hablando de aquellos eventos que usted no los controla. Lógicamente nosotros tenemos que tener nuestros cuidados con las personas. Pero cuando ya nos ha hecho un daño a un familiar de quien no esperábamos, una amiga muy conocida, un amigo muy conocido, dice el Señor que esta debe ser nuestra actitud para con ellos. Ser buenos como Él lo es.